Mi nombre es Jaime González Colville, soy investigador, pertenezco a la Academia Chilena de la Historia. Me ha tocado intervenir en la tramitación de la mayoría de los monumentos históricos del Maule y soy autor alrededor de 22 libros sobre diversos aspectos de la región del Maule. Y esta tarde vamos a conversar de una de las comunas más notables desde el punto de vista arquitectónico, como es Pelarco y su templo. La parroquia de Pelarco nace en el siglo XVIII, fin del siglo XVIII, por la gran cantidad de gente, más de 3.000 personas que vivían en ese sector. Entonces el párroco de Talca, Pedro Pablo de la Carrera, que fue el mismo que bautizó a O'Higgins, se dio cuenta que era muy útil que existiera una parroquia en ese lugar. Entonces, con la autorización eclesiástica de Santiago, que era donde dependía en ese momento la zona episcopal de Linares, Talca, se erigió la parroquia de Pelarco 17 kilómetros antes de donde está hoy día, en un terreno que había cedido el agricultor don Antonio Ovalle, que cedió voluntariamente, pero no por escritura. Entonces, mientras estuvo el templo ahí, nunca el templo fue propiedad de la parroquia. Posteriormente, por ser un lugar que se inundaba mucho, los caminos no eran los que son hoy día, se determinó aceptar la donación de un hacendado, señor Besoaín, y que lo hizo el padre Domingo Leal, para trasladar la parroquia hasta donde hoy día está en Pelarco, y que además se construyó la plaza que el padre mantuvo cerrada y que después se abrió ante los reclamos de los habitantes. En la mitad del siglo XIX, 1850-1851, en que se trae un arquitecto alemán, Mannheim, que había participado en la construcción o la reparación del puente de Calicanto, el mítico puente que tenía Santiago y que tenía estructura en ladrillo, y que también participó en la construcción del puente Pangue, que aún está en pie y que es en ladrillo, y que se atrevió en esa época, ya cuando el ladrillo estaba en decadencia, a construir este templo en ladrillo. Pero quiero hacer un paréntesis aquí. En esa época se pensaba que por Pelarco iba a pasar el camino que uniera a Talca con Argentina. Y si ustedes ven en el mapa que existe, donde está marcado en rojo, se ve el camino que iba desde Pelarco mismo hasta la Argentina, mientras que de Talca el camino llegaba solamente hasta Mariposa. El Pehuenche faltaban 90 años para que la gente, alguien se atreviera a pensar en hacer el camino por el paso Pehuenche, que en todo caso era un poco más difícil y con mayores curvas, pero que finalmente se impuso. El templo siempre ha sido un elemento aglutinador de la población. Donde hay un templo, la población se aglutina porque tiene los 3 servicios básicos que antes requería el habitante: el nacimiento, el bautismo, el matrimonio y la defunción, que es prácticamente la biografía de cada personaje de esa época. Y además el sacerdote ejercía una autoridad eclesiástica, pero también una autoridad civil. A muchos mantenían escuelas. De hecho, en la localidad del templo de Pelarco había una pequeña escuela, y esto hace que la gente comience a construir sus casas en torno de esta localidad. Donde hubo una parroquia, siempre se fundó un pueblo. Pasó con la capilla de Loncomilla en Villa Alegre, el templo de los Agustinos en Talca, el templo de San Francisco en Curicó, el templo de San Ambrosio en Linares, el templo de San José en Parral, etcétera, etcétera, etcétera. Siempre el templo aglutinaba ahí. Entonces la gente decía, estando cerca, surgía el otro elemento fundamental, que era el cabildo, la futura municipalidad.
en 1891, don José Miguel Irarrázaval Valderraín logra sacar, era ministro del Interior, logra sacar la ley de la comuna autónoma, porque hasta ese momento los municipios dependían del gobierno y el presidente del municipio no era el alcalde, sino que era el subdelegado del gobierno. En consecuencia, logra promulgar la ley de la comuna autónoma con la firma del presidente Jorge Montt, y se fundan a lo largo del país una enorme cantidad de comunas. En la región del Maule nuestra fueron comunas Niribilo, fueron comunas Guartemaule, Coronel de Maule, etcétera, etcétera. Muchas desaparecieron en 1927 y otras se mantuvieron. Pelarco se funda el 22 de diciembre de 1892 y se constituye en 1894 el domingo 6 de mayo a la 1 de la tarde. ¿Por qué razón pasa esto? Porque cuando se funda la ley de la comuna autónoma en 1892 ya las elecciones se habían hecho. En consecuencia hubo que esperar el otro periodo para que fueran electas, y por eso todos los municipios creados en el 91 se constituyeron como Villa Alegre, como Retiro, como Hierbas Buenas en 1894. En consecuencia, de 1851 a 1894 y como 30 años. Y Pelarco fue comuna porque tenía una parroquia muy bien constituida, muy bien construida y una población con densidad muy notable para la época. Bueno, la parroquia de Pelarco, como es público y notorio, como se dice en términos legales, está hecho en ladrillo. Y la construcción en ladrillo era uno de los más difíciles artes de esa época. De hecho, el templo de Chanco fue llamado a licitación 2 veces después del terremoto, y los arquitectos que se presentaban decían, no, en esas condiciones yo no puedo trabajar. ¿Qué nos queda en ladrillo aquí? Nos queda el ladrillo del siglo XIX, el puente Pangue, que está a la derecha yendo a Santiago, y nos queda el ladrillo del templo de San Francisco en Curicó. De manera que Pelarco es más antiguo o casi similar al puente Pangue. Fue construido en ladrillo con varias naves, con una construcción que es realmente notabilísima, hecha por un arquitecto alemán, y eso ha hecho que cuando fue declarado monumento histórico, de todos los que yo he declarado monumento histórico, que son varios templos, este fue el que menos costó. Pero cuando llevé las imágenes y se las exhibí al consejo, dijeron, y ese templo está en esa forma ahora, en esa forma. Entonces fue declarado monumento histórico prácticamente en 2 meses. Ahora, el terremoto del 2010 hizo que también se le pudieran otorgar fondos, son alrededor de 4.000 millones de pesos, si la memoria no me traiciona, para su restauración. Se ha hecho difícil porque el Consejo ha hecho exigencias a objeto que las naves, los arcos en ladrillo, que es una especie de construcción muy notoria para los pórticos, que hace que el pórtico entero descanse en ese arco, ha hecho que los arquitectos y las exigencias del Consejo de Monumentos velen porque se mantenga esa pureza del arte en ladrillo, que ya en nuestro país no construye nadie, y cuando se construye el ladrillo es el concreto armado, que es otra cosa muy distinta. Esto es ladrillo a la vista, es un ladrillo que se sujeta con el propio ladrillo, y es un templo que ustedes ven en Italia, lo ven en París, lo ven en España, pero en nuestra región y en el país es uno de los más notables. En consecuencia, su declaración de monumento histórico no fue forzada, como me pasó con otros templos, reconozco, Niribilo. Se me dijo en el Consejo, templos de adobe usted tiene muchos en el país. Se me dijo por Villa Alegre hace 40 años, templos de adobe tiene muchos en el país, pero con este no hubo ni una sola discusión. Es una obra maravillosa, al margen del pensamiento que uno tenga sobre la divinidad. Ese templo fue hecho para el coro, para la música, para el órgano, que era un instrumento fundamental en los templos antiguos. De manera que, ¿qué debiera existir en Pelarco? En primer lugar, una expresión artística, musical, hacer tocada, ¿cierto?, cuerdas, instrumentos, clarinete, en fin, que ya se ha tocado ahí, que ya se ha exhibido ahí, y que debería ser algo permanente, porque es un templo hecho para escuchar música. Yo creo que cualquier músico del mundo encontraría ahí la acústica impecable y necesaria,
medida con los instrumentos adecuados para cosas que no tienen todos los templos. No lo tiene Villalegre, no lo tiene San Javier, no lo tiene la Catedral de Linares, que ha sido lamentable cuando Luis Porrazzoli hizo la catedral, no pensó que ahí algún día podría tocar una orquesta sinfónica. Pelarco lo tiene porque es del siglo XIX, cuando la música era fundamental en la vida de la sociedad. Una palabra que suena fea en algunos aspectos, ¿no? Pero aprovecharlo. Y eso no tiene un sentido económico, ni tiene un sentido de monetario, sino que tiene un sentido espiritual. La presencia de Felipe Camiroaga en Villalegre, su ceniza, ha significado una visita de millones de personas, en el pueblo más visitado del país en los últimos 10 años. Pelarco tiene este baluarte arquitectónico en ladrillo. Dentro de ello hay un espacio vital para la expresión musical, que es la más bella de las expresiones que tiene el ser humano. ¿Qué le diríamos a las autoridades? Aprovecharlo eso y darle no una prioridad sino sino que darle la primera de las prioridades, porque usualmente los aspectos culturales dicen, lo que nosotros, ¿cierto?, nuestro presupuesto vamos a sacar algunos pesitos, no. En este momento de la pandemia, ¿qué ha sido lo que ha llenado el alma de la gente en la cuarentena? La cultura, la lectura, la música, el cine, las obras teatrales, etcétera, etcétera. El escribir, el pintar. O sea, si no hubiese sido por la cultura, la cuarentena y la pandemia habría sido un verdadero desastre. Al lado de la vacuna que todos esperan, estas expresiones artísticas han servido para curar gran parte del alma de esta sociedad que está sufriendo lo que hoy día estamos padeciendo.